Lleva más de 40 años trabajando como neurofisiólogo en la USC. ¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a trabajar en esta profesión y cuándo y cómo se interesó particularmente por los trastornos del sueño? Es una pregunta un poco complicada de responder porque las razones por las que hago neurofisiología son bastante dispares, pero digamos que desde siempre me interesó especialmente el funcionamiento del sistema nervioso, que es lo que se estudia, cuál es el objetivo de estudio de la neurofisiología. Y bueno, nada más, ya cuando estaba estudiando la licenciatura de medicina me interesaban esos temas y de hecho, bueno, pues trabajaba con personas en departamentos que tenían los mismos intereses y a partir de ahí, pues bueno, pues fue creciendo el interés por esta rama de la biología y bueno, hasta ahora. Antes usted dijo que se interesó por el sistema nervioso, pero ¿por qué justamente le interesaba estudiar el cerebro y cómo funcionaba? Curiosidad. Ya digo que he terminado haciendo o trabajando sobre sistema nervioso como podía haber trabajado, yo creo que prácticamente en cualquier disciplina científica, simplemente por curiosidad. Durante todos estos años que lleva trabajando como neurofisiólogo, ¿cuáles son las razones principales que ha visto usted por las que los adolescentes tienen falta de sueño? Bueno, a ver, hay, digamos, una razón que es fisiológica o normal, ¿no? Que es un poco debido a que a las edades que tenéis vosotros, pues se está realizando un ajuste de lo que se llama el reloj biológico y ese ajuste hace que muchas veces os encontréis un poco despistados, por decirlo de una forma sencilla, en relación a cuándo debo de dormir y cuánto debo de dormir. Entonces es bastante frecuente que sufráis, sobre todo a partir de ahora, una situación en la que cada vez tendréis a dormir más tarde y levantaros también más tarde, ¿no? Y eso, bueno, pues es un poco un desajuste que se produce de forma natural y que en su momento pues volverá otra vez a su situación, digamos, fisiológica o normal. Lo que sucede con esta situación que es normal es que puede haber, digamos, situaciones o distractores que no contribuyen a pesar de que haya ese desplazamiento del ciclo circadiano, que es así como se denomina. Otros factores, como son, por ejemplo, pues el uso de móviles, de ordenadores, el acceder a la televisión fuera de unos horarios que sean razonables, con lo cual, bueno, pues eso todo dificulta de forma bastante importante el establecimiento del sueño. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que es fundamentalmente el uso de todos estos dispositivos, de la televisión. Por ejemplo, yo os podía preguntar, o sea, no solamente hacéis vosotros preguntas, sino yo también, ¿no? ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis o utilizáis dispositivos cuando estáis en la cama? A ver, levantad la mano. Dispositivos en la cama. O sea, teléfonos, tabletas, ordenadores, televisión. Levantad la mano. Vale, yo entiendo que en el curso en el que estáis tendréis entre 12 y 13 años, ¿me equivoco? Vale, pues con 12 o 13 años no es muy fisiológico, por así decirlo, el tener usos de esos dispositivos cuando se va a dormir. O sea, tenéis que tener presente que cuando vais a dormir se va a dormir, no se va a hacer otras cosas. Es decir, si yo me voy a la cama para leer, es un error. Tendré que leer en otro sitio, no en la cama. No quiere decir que yo tenga la costumbre de coger y leer 5 minutos antes porque me facilita entrar en sueño, pero no puedo engancharme
a una novela, por muy interesante que esté, y tirarme 2 horas. Y quien dice una novela, pues es un dispositivo como los que mencionaba, porque en este caso, además, tienen un efecto negativo porque generan y producen luz, y esa luz interfiere de forma muy importante en el establecimiento del sueño. Siendo usted un médico con experiencia desde los años 80 hasta el día de hoy y tratando en sus estudios el sistema nervioso, ¿cómo cree que influye la falta de sueño a este sistema? Pues negativamente, ¿no? Negativamente porque posiblemente vosotros aún seáis muy jóvenes para percibirlo, pero la falta de sueño, desde un punto de vista cognitivo, es decir, a efectos de concentración, a efectos de atender, por ejemplo, en clase, mantener la atención, estoy seguro que las noches que habéis dormido poco o habéis dormido mal, os cuesta mantener la atención en clase, ¿no? Bueno, pues eso es un problema, una alteración cognitiva derivada de la falta de sueño. Ya en edades un poco más avanzadas, la falta de sueño pues va a repercutir de forma bastante importante en la salud, porque va a provocar alteraciones metabólicas, va a condicionar la aparición de, por ejemplo, obesidad, enfermedades como la diabetes, aparte de una situación muy mantenida, pues puede terminar provocando enfermedades psiquiátricas, ¿no? O sea, depresión, ansiedad, etcétera. Me pareció muy interesante que usted dijo que la falta de sueño cuando uno es adulto podría causar diabetes u otras enfermedades. ¿Cómo puede causar la falta de sueño diabetes? Bueno, es un poco complicado de explicar. Intentaré, lo digo porque hace falta recurrir a rutas metabólicas, circuitos neuronales y también vías endocrinas, pero digamos que hay una serie de hormonas que se producen durante el sueño y durante la vigilia. Entonces, el establecimiento de un periodo de sueño, de no dormir durante mucho más tiempo del que se considera normal, lo que va a provocar es la liberación de una serie de sustancias que lo que van a facilitar es que aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina. El resultado, la insulina es una hormona que produce su falta, produce diabetes, ¿no? En este caso no falta insulina, lo que pasa es que los tejidos son insensibles, o sea, el músculo, la grasa es insensible a esa hormona, con lo cual se produce un incremento muy importante de la glucosa en sangre, ¿vale? El incremento de glucosa en sangre es algo muy dañino para todos los tejidos, ¿no? Y entonces pues aparecen todas las consecuencias derivadas de la diabetes, ¿no? Que básicamente es un poco más complicado, pero el incremento de esta glucosa en sangre produce todas las consecuencias derivadas o características de la diabetes. Otra de las cuestiones es que como los tejidos, o sea, los músculos, la grasa, no pueden procesar adecuadamente los nutrientes, ¿qué sucede? Pues que se acumulan, se produce obesidad, y la obesidad es algo bastante perjudicial, ¿no? Entonces tenemos dos factores, como son la obesidad y la diabetes, que ya por sí solas son negativas, pero además, ¿qué efectos vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener enfermedades cardiovasculares, ¿no? La obesidad produce un incremento muy importante de grasas
en la sangre, eso termina produciendo arteriosclerosis, que es depósito de grasa en las arterias, y eso pues a nivel, por ejemplo, cardíaco, pues puede producir infartos de miocardio. A nivel de cerebral, pues puede producir accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Entonces es un proceso un poco complejo, pero básicamente no sé si he sido capaz de hacerlo entender así de una forma sencilla. ¿Sí? Un estudio del Journal of the American Medical Association, reseñado en la revista muy interesante, desde el 2007 al 2023, la falta de sueño en adolescentes se ha incrementado un 8%. ¿Por qué cree que se ha incrementado la falta de sueño en adolescentes y cuál es la diferencia entre los españoles y los americanos? Bueno, yo creo que, empiezo por la parte final, no creo que haya en este momento una diferencia muy importante en la falta de sueño entre los adolescentes estadounidenses y los españoles o los europeos, porque tenemos unos usos y costumbres bastante similares. ¿Cuáles son las razones? Pues yo creo que fundamentalmente las que mencionaba antes, ¿no? Aparte, no solamente factores que se pueden describir en el caso de los adolescentes, sino en general en toda la población. Yo creo que se considera que el sueño no es algo que sea excesivamente importante, ¿no? Y que se puede siempre, bueno, no duermo hoy y lo que no duermo hoy lo voy a recuperar en los días siguientes. Y bueno, eso funciona hasta cierto punto, pero hay un momento en el que eso deja de funcionar. Entonces, vuelvo a haceros una pregunta. ¿Cuántas horas dormís en promedio de forma...? Normalmente 8 o 9. 8 o 9. 10. A ver, 10 horas. Entre 9 y 10. Vale, bueno, pues todos los que habéis respondido entre 9 y 10 son las horas que tenéis que dormir para vuestra edad, ¿no? Pero todo lo que sea reducir esas horas de sueño va a ser negativo. Dentro de un par de años, pues habrá una reducción a 8 horas, entre 8 y 10, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante. Cada persona necesita una duración de sueño que es específica y personal, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que habrá personas que necesiten 8 horas y otras que necesitarán 10. Las personas que necesitan 10, en vuestras edades, ¿vale? Estamos hablando, no se las puede tachar de vagas, ¿no? O de perezosas. Simplemente es una necesidad funcional, una necesidad de su cerebro, de tener ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchos condicionantes sociales que impiden y que facilitan que no se duerma el número de horas que se necesita, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad de luz en cualquier momento. El tener luz a las 4 de la mañana pues facilita que pueda hacer alguna tarea. Imaginaros en un momento en el que no había electricidad, no tenías luz, entonces ¿qué hacías sin ninguna luz? Más que la luz que te podía dar un candil o una vela. ¿Qué haríais? Dormir, ¿vale? Habría alguien que intentaría leer o hacer alguna actividad, pero eso no era lo habitual. O sea, todo el mundo tenía un ciclo de dormir y estar despierto que iba con el sol, ¿de acuerdo? Y eso ahora no sucede, aparte de antes los horarios pues eran mucho más laxos, ¿no? Pero desde el momento en el que se establecen horarios de entrada, salida, trabajo y son estrictos, pues eso impide y dificulta el hacer un establecimiento de sueño, no porque no se pueda hacer, ¿no? No estoy planteando una situación antisocial, sino que lo que estoy diciendo es que en lugar de decir, vale,
yo tengo estos horarios, tengo que someterme a estos horarios, pues voy a ajustar los míos para hacer una duración de sueño adecuada, ¿no? Lo que hago es, bueno, pues lo voy dejando, voy perdiendo sueño a lo largo de los días, con lo cual pues eso repercute negativamente. Usted antes ha dicho que dentro de poco se va a ajustar los horarios de dormir según necesitan las personas, unas 8 horas, otras 10. ¿Qué diferencia hay entre las personas que tienen que dormir 8 horas y las que tienen que dormir 10? Es decir, es una cuestión biológica. En biología tenemos... ¿sabéis lo que es una distribución normal? ¿Sí? Vale, pues tenemos una distribución normal, de forma que vamos a tener un valor promedio, que sería, por ejemplo, 9, si tenemos el rango de 8 o 10 horas, y habrá un porcentaje pequeño de personas que en el rango de vuestra edad, pues con 8, bueno, estoy cogiendo el rango de edad de 13 a 18, pero me sirve. Tendremos 8 horas y otras que tendrán 10 horas. Y después tendremos el promedio, que estarán entre las 9 horas. ¿De acuerdo? Entonces es una cuestión puramente de distribución de normalidad. Pero esa distribución de normalidad viene determinada por factores endógenos, ¿no? Pero que es básicamente cómo funciona el cerebro de cada individuo. Entonces, lo importante es que cada persona es perfectamente consciente de cuándo ha dormido adecuadamente. Es decir, yo no puedo decirte tienes que dormir 8 horas al día, porque simplemente yo no sé si con dormir 8 horas tú duermes adecuadamente. O sea, ¿y qué es lo que nos dice si dormimos adecuadamente? Bueno, pues yo cuando me despierto me encuentro tremendamente cansado, como si me hubieran dado una paliza, no soy capaz de levantarme. ¿Creéis que he dormido bien? No. Vale, y sin embargo me despierto, y me despierto con mucha energía y con ganas de hacer cosas y de salir corriendo de la cama. ¿He dormido bien? Sí, vale, pues eso es... La calidad de sueño es una percepción completamente subjetiva. Pero evidentemente, si yo tengo que, por mi rango de edad, tengo que dormir un término promedio de 8 horas y estoy durmiendo 6, no va a ser que esté durmiendo adecuadamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un adolescente que duerme diariamente 6 horas, ¿cuáles serían las principales consecuencias que podría, por ejemplo, tener el instituto o en casa? Vale. Como decía antes, es dependiente de las necesidades que tenga cada uno. Si ese adolescente con 6 horas, de todas formas, está muy en el límite, ¿no? Fuera suficiente, lo cual no lo creo. Entonces vamos a ponernos en la situación de que el número de horas que duerme es insuficiente. ¿Qué problemas va a tener? Pues cuando esté aquí en la clase tendrá falta de atención, falta de concentración, dificultad para seguir las clases, tendrá problemas de aprendizaje y de memoria, ¿vale? Porque hay algo que no os comenté, pero es muy, muy importante el sueño para establecer memoria, es decir, para guardar los recuerdos, para aprender, ¿no? Lo podéis comprobar vosotros mismos. Si estudiáis, imaginad, cogéis un tema, lo estudiáis y en un plazo de 1 hora os vais a dormir, vais a recordar mucho mejor y vais a tener mucha más retención de eso que si lo hacéis, por ejemplo, 5 o 6 horas antes de dormir. Vale, eso está perfectamente estudiado, ¿no? Que lo que se aprende justo antes de dormir se consolida en la memoria mucho más que lo que se ha hecho muchas horas antes. Pero a efectos de la clase, lo que os comentaba, la falta de atención, etcétera.
En una entrevista para La Voz de Galicia dice que dormir poco o nada puede causar ciertas patologías. ¿De qué manera estas patologías afectan a nuestro organismo adolescente? Bueno, pues a ver, hay estudios en los que se ve que la obesidad, que es una enfermedad y que tiene todas las consecuencias a largo plazo que comentaba anteriormente, es que los adolescentes, un porcentaje relativamente importante, porque es aproximadamente un 10-12%, no duerme adecuadamente, y entre los resultados de esa falta de sueño es la aparición de obesidad como consecuencia de la obesidad. ¿De acuerdo? No hay, o yo desconozco, estudios en concretos que hablen con respecto a enfermedades como pueden ser la depresión, la alteración del estado de ánimo, que posiblemente, bueno, posiblemente no, en adultos está perfectamente descrito. Lo que quiero decir es que no se conocen exactamente los porcentajes en adolescentes, pero es otro de los procesos que puede dar lugar a la falta de sueño. Es decir, en realidad da igual la edad, lo que tenéis que quedaros es: cada franja de edad tiene un número de horas adecuado de sueño, promedio, ¿vale? Y el no dormir ese número de horas en la franja de edad en la que estoy, y hacerlo de forma sistemática, el resultado es que van a aparecer enfermedades como pues, diabetes, obesidad, alteraciones de humor, falta de concentración, accidentes. Muchos de los accidentes de trabajo y accidentes de automóvil que se producen es por falta de sueño. Y ya, si vamos un poco más, pues alteraciones psiquiátricas importantes. En otra entrevista para La Voz de Galicia resalta la importancia del sueño de calidad de las personas. ¿Podría explicarnos de qué manera influye el sueño de calidad en la salud y particularmente en los adolescentes? Bueno, esto es un poco similar a la pregunta anterior, pero en el sentido de cuáles son los efectos beneficiosos. Bueno, pues desde el punto de vista cognitivo es bastante obvio. Voy a tener mucha más capacidad para mantener la atención, sobre todo en vuestro caso, ¿no? Voy a poder seguir y hacer todas las tareas que tengo que hacer, en las que estoy estudiando, y lo voy a hacer de forma mucho más eficiente. Emocionalmente voy a estar mucho más contento, ¿no? Voy a tener mucho más ánimo que si estoy en la otra situación. Evidentemente no voy a tener ni obesidad ni diabetes, lo cual, bueno, pues es completamente beneficioso. Y después, bueno, al tener un estado de ánimo positivo, eufórico, bueno, eufórico no voy a decir porque a lo mejor se podría pensar que es demasiado positivo, ¿no? Pero todo eso va a evitar, me va a proteger frente a enfermedades mentales. Como dice en el foro de Conversation, se nos informa de que se recomienda tomar melatonina en ciertos casos para dormir mejor. ¿De qué forma esta ingesta de melatonina puede tener un efecto negativo en las personas si se consume con regularidad, y qué otros efectos podría tener? La melatonina es una hormona que se produce en el cerebro y se produce de forma regular siguiendo el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo de luz-oscuridad que produce el sol, ¿vale? Entonces nosotros tenemos un reloj interno que se acomoda bastante bien a las 24 horas del ciclo circadiano, del ciclo solar, excepto lo que os comentaba antes en vuestro caso, que hay un pequeño desajuste de ese ciclo y entonces es un poco mayor de lo que debería de ser, pero quien intenta hacer encajar el reloj interno con el reloj solar
para que los dos vayan de forma más o menos pareja, es la secreción, la producción de melatonina, ¿no? Que depende de la luz que haya y la oscuridad que haya. Entonces, la melatonina internamente es un inductor del sueño y podemos tomar melatonina como tal o tomar melatonina en precursores, ¿no? O sea, con la alimentación. En la alimentación va a facilitar el sueño. ¿Por qué? Porque se va a producir de forma natural. Si lo estamos ingiriendo, ¿no? Y de ahí lo que dice el trabajo o este artículo es de forma puntual, periódica, de forma puntual y no de forma repetida, yo puedo recurrir a melatonina en lugar de, por ejemplo, una fuente de melatonina, no de melatonina, de precursores de la melatonina, es por ejemplo el plátano o la leche. Bueno, pues yo puedo comer plátano o tomar leche porque tiene mucho triptófano y el triptófano se va a convertir en melatonina finalmente, pero lo va a producir el cerebro de forma normal, ¿vale? Pero si en una situación, por ejemplo, yo hago un viaje transoceánico y por problemas de jet lag, ¿qué va a suceder? Pues me va a costar establecer sueño. Bueno, yo puedo tener una pequeña ayuda tomando un poco de melatonina para facilitar el sueño. ¿Qué es lo que puede pasar de forma crónica? No hay estudios, pero bueno, empieza a haberlos y se están empezando a encontrar que no es tan beneficioso como se suponía inicialmente, ¿no? Porque, bueno, es una sustancia natural, entonces, pues, bueno, porque tome una sustancia que yo tengo de forma natural en mi organismo, no debería pasar nada, pero sin embargo, sí pasa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los sistemas funcionales funcionan con lo que se denomina un sistema de retroalimentación que puede ser positiva o negativa, que básicamente es si se produce mucha sustancia, el sistema lo que hace es intentar reducir o mantener en unos niveles adecuados, ¿no? Entonces, si estoy teniendo mucha melatonina, lo que está produciendo es que la parte endógena, es decir, mi organismo, por mecanismo de regulación, lo que va a hacer es que va a dejar de producir melatonina. Y la melatonina también tiene otras funciones, aparte de la regulación del sueño. ¿Vale? Entonces, no es adecuado el estar tomando de forma continua durante mucho tiempo, a pesar de que eso no esté plenamente establecido, el tomar la melatonina de forma crónica, o sea, de forma permanente. En la primera pregunta que le pregunté sobre los efectos negativos que podría tener la melatonina, no me aclaró bien qué enfermedades o efectos negativos concretos podría tener. ¿Podría aclararme las dudas? Bueno, no comenté exactamente ninguna patología concreta porque son cuestiones que se están abordando en este momento. Entonces, hay que esperar a que haya investigación suficiente para poder determinar qué es lo que puede producir el exceso de consumo de melatonina. Pero comentaba que empieza a haber algunos datos que parecen sugerir que no es tan beneficioso el consumo de melatonina como en principio podría parecer. Como dice en varios foros y entrevistas, el sueño es vital para el desarrollo cognitivo y físico de una persona. ¿Qué relación hay entre la falta de sueño y el diagnóstico de algunas enfermedades del sistema nervioso? La falta de sueño es un inductor, bueno, más que la falta de sueño o un sueño de mala calidad es un inductor de bastantes enfermedades
que se originan en el sistema nervioso, sean enfermedades neurológicas o enfermedades psiquiátricas, ¿no? A ver, digamos que son todas ellas enfermedades del cerebro, ¿vale? Lo que pasa que un poco por el desarrollo histórico de estas enfermedades, o sea, no de las enfermedades, sino de la aproximación a estas enfermedades, se describen enfermedades neurológicas y enfermedades psiquiátricas, pero en definitiva son enfermedades del cerebro, ¿vale? Entonces, el sueño es una función muy importante del cerebro, ¿no? Pensar, el día tiene 24 horas y por término medio dormimos 8, es decir, un tercio del tiempo que tiene que estar funcionando el cerebro tiene que hacerlo dormido, ¿no? Entonces, si hay algo que está impidiendo que funcione ese tercio, el resultado será que se terminará produciendo un mal funcionamiento, y ese mal funcionamiento pues se va a traducir en enfermedades del cerebro, que pueden ser bien enfermedades neurológicas o bien enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la depresión. En algunas de sus últimas investigaciones habla sobre las enfermedades raras por la alteración del sueño. ¿Podría explicarnos cómo se producen esas enfermedades y cómo evitarlas? Enfermedades raras son enfermedades que son muy infrecuentes, o sea, porque tienen un porcentaje de presentación en la población extremadamente bajo, ¿no? Habitualmente las enfermedades raras tienen un origen genético, ¿no? Y son por alteración de un gen, y hay enfermedades raras que son por alteraciones metabólicas, y hay enfermedades raras que son por afectación del sistema nervioso. Entonces, el sueño no tiene un papel en el sentido de determinar o de provocar el desarrollo de esas enfermedades raras. En una publicación que usted hizo en la plataforma Facebook el 25 de abril del 2025, usted mencionó que si no te duermes en 15 minutos hay que levantarse y hacer alguna actividad hasta volver a sentir sueño. ¿Por qué recomienda hacer eso y de dónde surgió la idea? Eso hace referencia a lo que se llaman higiene del sueño, ¿no? Hay una serie de medidas que se recomiendan realizar para dormir adecuadamente, y una de ellas es esta que comentas. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto está fundamentalmente pensado para personas que tienen insomnio, ¿no? Insomnio es la incapacidad. Bueno, hay distintos tipos de insomnios, pero digamos que el más habitual es cuando una persona se va a la cama y es incapaz de dormir, ¿no? Es decir, está acostado y está pensando en todos los problemas que tiene, en todas las situaciones que le han pasado ese día, en el conflicto que tiene, por ejemplo, en el trabajo. Es decir, que lo que está haciendo es lo que se llama rumiación, ¿no? Está dándole vueltas y vueltas a un tema y no lo agota. O sea, no es capaz de decir, vale, hasta aquí, paramos. Y esa situación lo que hace es que pase el tiempo desde que se ha ido a la cama y no duerme. Y da igual el tiempo que transcurra, va a estar dándole vueltas y vueltas al mismo problema, ¿no? Es decir, imaginaros, lo voy a poner a vuestro nivel. Yo he tenido un conflicto con un compañero, un amigo, ¿no? Y entonces pues llego a casa, me acuesto y estoy dándole vueltas. ¿Y por qué me hizo esto? Pues no tenía que haberme hecho esto, porque pues entonces yo cuando lo vea mañana pues le voy a... Y entonces, vale, y repite, y el resultado es que se pasa una buena parte de la noche dándole vueltas a esto sin conseguir dormir, ¿vale? Eso es lo que le pasa habitualmente a los adultos que tienen insomnio. No quiero decir que los adolescentes no lo tengan, ¿vale? Pero entonces ¿estoy en la cama y estoy durmiendo? No. Estoy en la cama y estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas a algo que no voy a solucionar.
por muchas vueltas que le dé, yo no voy a resolver el conflicto que tengo con mi amigo, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y de ahí el consejo. Si yo me acuesto y en 15 minutos no estoy durmiendo, eso quiere decir que mi cerebro no está para dormir. Pues levántate, haz otras cosas y cuando realmente estés cansado, vete a dormir. Y entonces sí que entrarás en sueño. Es una forma bastante adecuada de romper ese círculo vicioso que se produce con la rumiación y que termina produciendo el insomnio. Usted lleva mucho tiempo trabajando como neurofisiólogo. ¿Podría explicarnos en qué consiste su profesión? Pues mi profesión consiste en estudiar el funcionamiento del sistema nervioso y hacer diagnóstico de enfermedades relacionadas con este sistema nervioso. Así, básicamente, si tenéis interés en algún aspecto concreto, pues, pero básicamente sería eso. Usted ha hablado en el diario, en un diario gallego, El Progreso, sobre las consecuencias que genera la luz azul de los dispositivos en los adolescentes. ¿De qué modo cree usted que ver el teléfono antes de dormir puede afectar a nuestro desarrollo? Esto también enlaza un poco con la higiene del sueño, ¿no? Es decir, si vamos a la cama, nos vamos a dormir y no vamos a hacer ninguna otra actividad. Y entre otras actividades está a vuestras edades el uso de dispositivos. ¿Por qué? Porque el uso de dispositivos lo que va a hacer es que vais a poner la atención, focalizar la atención en el uso del dispositivo y podéis estar horas utilizando el dispositivo, ¿no? O viendo vídeos o estando conectado en redes, chateando, etcétera. Pero hagáis lo que hagáis, viene determinado porque tenéis ese dispositivo para hacerlo, ¿no? Y entonces usáis el dispositivo y no dormís. Entonces cuando me acuerdo o empiezo, ya me vence el sueño, porque al final siempre nos va a vencer el sueño, pues a lo mejor son las 2, 3 de la mañana. Si me tengo que levantar a las 8, voy a dormir 5 horas. ¿Cuál es el resultado? Que voy a tener un muy mal sueño, ¿no? Vale. Además, todos estos dispositivos, por la luz que emiten, facilitan precisamente que el cerebro no entre en sueño. Entonces tenemos esos dos factores. Uno, la atención que está focalizada en el uso del dispositivo y dos, la luz que está generando ese dispositivo que no me ayuda a dormir. Por lo tanto, no es buena idea cuando me voy a dormir, ¿vale? Y si no entro en sueño de forma rápida, pregunto, ¿cuánto tardáis en quedaros dormido cuando vais a dormir realmente? Y no lleváis el móvil. Bueno, sí, yo así habéis contestado todos simultáneamente, pero más o menos yo creo que es solamente oí alguien que dijo media hora, pero el resto 10 minutos, 6 minutos, vale, eso es el tiempo normal para entrar en sueño, ¿no? Quien ha contestado 30 minutos, no sé, a lo mejor hace algo más que irse a dormir. No. Bueno, pues deberías de quedarte dormida mucho más rápido que esos 30 minutos. Entonces tienes que ir a dormir cuando realmente estés cansada. Y eso sí, no puedes ir con ningún dispositivo, ni leer, ni nada por el estilo. O sea, vale. Con respecto al futuro y sabiendo todas las consecuencias que la falta de sueño genera, ¿podría usted darnos algún consejo a la generación actual sobre el tema? Dormir. No estar con un cacharrito. A ver, ya sé que es muy difícil transmitir la idea de que el sueño es muy importante. De hecho, incluso los adultos no lo visualizan hasta que realmente no tienen un problema, ¿no? Habitualmente el problema que más ocupa es el del insomnio,
porque genera una situación bastante desagradable, ¿no? Porque cuando llevas varios meses que no consigues dormir, se pasa realmente mal, ¿no? Pero el dormir y las horas adecuadas, las horas suficientes para cada uno, que como os decía antes, es algo que depende de cada uno sabe, si duermo 5 horas me levanto como si estuviese agotado, si duermo 8 me levanto fresco como una lechuga, ¿no? Pero hay cosas que contribuyen a hacer que el sueño sea reparador y que se establezca un sueño adecuado, ¿no? Por ejemplo, no se debe de cenar e inmediatamente irse a dormir. ¿Por qué? Porque el estómago está ahí trabajando con lo que se ha comido y eso no facilita el sueño. Entonces se deben de dejar pasar al menos 2 horas. Entonces hay que cenar antes, 2 horas antes de la hora que nos vamos habitualmente. Lo que os decía antes, no voy a llevar ningún dispositivo ni a leer un libro, a menos que sepa que 5 minutos de lectura me facilitan el entrar en sueño, ¿no? Vale, pero si resulta que voy a leer y me voy a enganchar, no. Entonces para eso lo dejamos. Evidentemente tampoco la televisión. No voy a ver televisión. Tampoco utilizar los dispositivos de forma inmediata al sueño o no hacer una actividad física muy intensa. No tiene sentido que vaya a correr 2 horas y hacer mucho para intentar ir a dormir inmediatamente, porque no lo voy a conseguir, ¿no? Y después procurar siempre levantarse de forma también regular, siempre a la misma hora. Bueno, hay más medidas, por ejemplo, no tomar nada estimulante, cafeína, té, estas bebidas energéticas que, bueno, pues ahora se han de alguna forma limitado, ¿no?